En que los hombres lobo merodean por pueblos olvidados. Pero ¿qué pasa si uno de ellos estaba entre científicos, militares y rastreadores escondidos en las montañas? Durante una misión de rescate en la Serra da Mantiqueira, un grupo de expertos encontró algo que no debería existir. Un depredador inteligente, mitad hombre, mitad bestia. Y lo peor de todo, podría estar entre nosotros. El helicóptero rugió como un depredador, mecánico mientras se alejaba, tragado por las nubes bajas que envolvían la Sierra de Mantiqueira. El sonido de sus hélices pronto se desvaneció, dejando solo el silencio sepulcral de la montaña. Allí, en medio de la nada, comenzó nuestra misión y quizás nuestro fin. El suelo bajo nuestros pies era irregular, cubierto de piedras húmedas, raíces gruesas y un musgo frío que absorbía el sonido de pasos. El frío era constante, cortante, un viento invisible que parecía infiltrarse bajo la ropa buscando los huesos. Caminamos en silencio, cada uno con sus pensamientos, cargando pesadas mochilas y un miedo que aún no se atrevía a soportar. Para expresarse con palabras, yo, Walter, un exmédico militar, estaba al frente, acostumbrado a terrenos difíciles y decisiones rápidas. Detrás de mí venía Jenness, con la mirada alerta y los movimientos silenciosos. Era la más experimentada en el rastreo. Animales en selvas densas, una mujer que sabía leer huellas como quien lee cartas antiguas. Poco después, Cayo y Erika, los más jóvenes, ambos técnicos de comunicaciones y apoyo, aún con ese brillo en los ojos de quien cree que puede controlar cualquier situación con tecnología y coraje. El sendero era estrecho, flanqueado por árboles altos que se cerraban sobre nosotros como las columnas de una catedral oscura. A medida que avanzábamos, el aire se hacía más tenue y el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, amortiguando incluso el ruido. Sonido de nuestros pasos. Ninguno de los dos habló durante las primeras 3 horas, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, sintiendo el peso de la misión, que nos habían sido entregados de manera casi clandestina para investigar la muerte de trabajadores en una estación de investigación aislada en circunstancias inexplicables. Los informes oficiales solo decían ataques de animales, pero las fotos que habíamos recibido a través de canales paralelos que mostraban cuerpos desgarrados, miembros arrancadas, heridas que no coincidían con el patrón de ataque de los jaguares o cualquier depredador del región. Y lo más extraño es que todos los cuerpos estaban boca abajo, arriba, con los ojos abiertos, como si hubieran visto algo que los mató antes de primer golpe. Cuando paramos a descansar por primera vez, Jenness se agachó junto a un lecho de arcilla congelada entre raíces retorcidas. Observó el suelo durante unos segundos y luego me llamó con un breve gesto. «Mira esto», le dijo al suelo. Una marca. Claro, una huella enorme, más larga que cualquier cosa que haya tenido visto. 3 garras bien definidas, una palma profunda, mucho más grande que la de un jaguar o aguaraguazú. Podría ser un animal deforme, aventuré. Jenness sacudió la cabeza. Cabeza recta. No caminaría erguido. Esto es recto. No arrastra su vientre. No se hunde como un cuadrúpedo. Esta cosa camina como nosotros. Nos quedamos en silencio. El viento soplaba entre los árboles, arrastrando hojas secas y un olor amargo como a carne mojada. Reanudamos la caminata. Cada hora, el cielo se estaba cerrando. El sol apenas perforaba las ramas y la temperatura bajó. Rápido, durante la segunda pausa, Erika ya no pudo ocultar su nerviosismo. ¿En serio no vamos a hacer comentarios sobre estas huellas?, dijo, sosteniendo la radio como si agarra un crucifijo.
¿Viste las marcas en esas fotos? Esto está mal. Cayo intentó suavizar el golpe. Deben ser de algún animal, de algún... El oso escapó del cautiverio, no lo sé. Jennings me miró con frialdad. No estoy aquí. Hay un oso. Nadie respondió. Cuando montamos campamento esa noche, el cielo estaba nublado, la niebla era espesa y el silencio era casi total. Solo el crepitar del fuego y el crujido ocasional de ramitas en la distancia. Cenamos en silencio, cada uno con su plato de aluminio, escuchando atentamente todo lo que les rodeaba. Durante la madrugada, yo era el primero en despertar con el sonido, un gemido largo y gutural que venía de algún lugar. Ladera de la montaña. No era un aullido normal, era más profundo, más lleno de ira, miedo, dolor. Me desperté. Jennings con un toque ligero, sus ojos ya estaban abiertos, Cayo y yo también. Así durante varios minutos en absoluto silencio, sin moverme, escuchando aquello, sonido reverberando entre las piedras. Luego se oyó otro ruido, pasos fuertes, lentamente, como si algo pesado los hubiera empujado, caminando a pocos metros de las tiendas. Nadie se atrevió. Respira hondo. El sonido pasó, se alejó y desapareció. Cuando llegó la mañana, el rostro de Jennings estaba más pálido que nunca. Hay algo aquí con nosotros, dijo. Nos rodea. Señaló una roca más adelante. Había marcas de garras excavadas en la roca, 3 surcos profundos, imposibles de haber sido. Hecho con cuchillo o herramienta, solo garras afiladas. Siguiendo el instinto, desmantelamos campamento y aceleramos el paso. La vegetación se volvió más densa y la niebla más espeso. El bosque parecía estar vivo, respirando con nosotros. Cuando finalmente vimos la estación de investigación a lo lejos, algo en nuestro cuerpo se encogió. Se suponía que estaría vivo, con humo saliendo de las chimeneas, con señal en la radio, pero todo parecía muerto. Y fue allí, al pie de la colina, donde comenzó el verdadero terror. La estación de investigación surgió de la niebla como un monumento abandonado. La estructura principal, hecha de hormigón y metal, estaba parcialmente cubierta por vegetación. Y la ausencia de sonido, ningún motor, ningún generador, ningún grito, era una advertencia más fuerte que cualquier señal de radio. La puerta de hierro de la entrada principal estaba torcida, como si hubiera sido arrancado desde adentro por una fuerza enorme. Walter se acercó primero, con el arma en la mano, y nos hizo un gesto para que avanzáramos, en silencio. Cruzamos el umbral de la estación como si entráramos en una tumba. En el suelo, marcas de sangre seca, huellas humanas superpuestas a otras más grandes, deformado por garras. Una mesa volcada, papeles esparcidos, monitores rotos. Pero lo que más nos paralizó fue el olor, un olor a muerte antigua, mezclado con grasa y piel quemada. Jennings se agachó junto a una pared, rayado, analizando los jugos del metal. Estos arañazos fueron hechos con algo muy fuerte, garras, pero con palanca. Nadie respondió. Seguimos por los pasillos en formación. Erika revisó las cámaras de seguridad, intentando activar alguna terminal funcional. Cayo se encargaba de la alimentación del generador secundario. Walter y yo nos mantuvimos vigilantes. Cuando llegamos a la sala de comunicaciones, encontramos el diario abierto sobre la mesa, cubierto de polvo y una mancha, oscura que parecía sangre seca. La última nota estaba escrita en letras temblando. Está aquí. Fue Erika quien logró recuperar parte del sistema interno. La pantalla parpadeó con granulado y luego comenzó el video. Imágenes en blanco y negro de un pasillo de estación. 3 hombres aparecen corriendo, uno de ellos con una escopeta. Detrás de ellos, una sombra. La criatura, el hombre lobo.
Era enorme, de casi 2,5 metros de altura, con músculos definidos debajo de una piel cubierta de cabello oscuro, con ojos que brillaban como brasas. Uno de los hombres se giró y dispara. El impacto alcanza a la criatura en el hombro, pero no se detiene. Se lanza hacia adelante con un salta y de un solo golpe lanza al tirador contra la pared como si fuera una muñeca de trapo. Los otros dos gritan e intentan correr, pero son atrapados en segundos. Las garras desgarran carne. Los gritos se convierten en silencio. La última imagen es de la puerta de hierro, siendo expulsado. El video se detiene. La sala queda en silencio. Nadie podía hablar. Era real. Era una criatura, un hombre lobo. Sí, pero no como los de la leyenda. Era más rápido, más inteligente. James, con la mirada fijo en la pantalla, susurró: «Esto no es solo fuerza», piensa. Cayo buscó entre los archivos restantes y encontró las notas de Álvaro Kahn, el director de la estación. Ahí estaba la explicación. 3 personas habían sido infectadas por un virus experimental. 2 estaban muertos. 1 había escapado. El sujeto número 1. La nota final decía: «Es más inteligente de lo que esperábamos. Puede imitar el comportamiento humano, puede infiltrarse. Estamos perdidos». Las palabras parecieron resonar dentro de nosotros. Cabeza. Eso era todo. No estábamos simplemente cazando una criatura. Podría ser nos está cazando y peor aún, podría estar disfrazada. Fue entonces cuando miré a mis compañeros, Walter, James, Erika, Cayo, y sentí una punzada en el estómago. ¿Y si uno de ellos? No había tiempo para dudas. Necesitábamos salir de allí. Desmantelamos el puesto improvisado y guardamos los datos en el dispositivos y comenzó la retirada. La noche cayó rápidamente y la niebla lo cubrió todo. En el camino de regreso, el silencio entre nosotros era más denso que el aire helado. Nadie se atrevía a alejarse, ni siquiera unos metros. Cuando nos detuvimos para acampar, el terror se manifestó de nuevo, primero como un olor extraño, algo como cabello mojado mezclado con hierro, oxidado. Entonces llegó el sonido, un aullido largo y bajo que parecía provenir de centro de la montaña. No era un animal, era un llamado, una amenaza, una advertencia. Cuando miramos hacia la cima de una formación rocosa cercana, vimos la silueta, alta, encorvada, con los brazos, unos ojos largos y amarillos brillaban en la oscuridad. Estaba allí observándonos. Walter levantó su rifle, pero lo detuve con un gesto. La criatura no se movió. Nos observó y luego desapareció en la niebla. Nos quedamos allí congelados por un momento, largos minutos. Cuando nos recompusimos, regresamos a las tiendas en silencio, pero no podía dormir. Algo me roía la mente, los pasos, los aullidos, el marcas y la certeza de que sabía dónde estábamos. Peor aún, quizás sabía cómo ven entre nosotros. A la mañana siguiente nos despertamos con el sonido de ramas que se quebraban. A lo lejos, como si algo grande se alejara. Nadie hablaba de ello. Empacamos en silencio, evitando la mirada del otro por un rato. Seguimos el rastro de regreso. Cuerpos tensos, ojos escudriñando las laderas, dedos siempre cerca de desencadenantes. La estación había sido un campo de masacre. Ahora el resto de la cordillera parecía un terreno de caza. Nuestra única oportunidad era llegar al punto de extracción antes del anochecer, pero pronto quedó claro que algo no andaba bien. Las huellas en el barro del sendero no eran solo nuestras. Janice fue la primera en escribirlo. Cuenten conmigo. 4. Y ahora miren, eso. Había una quinta marca, más pesada, espaciada, como si algo estuviera caminando. Entre nosotros durante la madrugada. Nos detuvimos.
Nadie dijo nada. Era como si de repente el frío de la montaña se había vuelto aún más cruel. Podría ser un error de lectura. Cayo lo intentó, pero ni siquiera él creía lo que decía. La verdad flotaba en el aire como niebla. Alguien o algo caminaba con nosotros. El resto, la mañana, fue un desfile silencioso de desconfianza. Cualquier ruido más fuerte hacía que los dedos aprietan los gatillos. Walter siempre caminaba último, Janice en al frente, yo en el medio, observando a todos. Cayo y Erika comenzaron a aislarse, intercambiando miradas rápidas y sospechosas. Y era imposible no pensar, ese tipo, el número 1, pudo infiltrarse, disfrazarse, y si ya lo había hecho, ¿esto? ¿Y si no fuera una criatura, sino uno de nosotros? Cuando paramos a almorzar, Erika no quería comer, dijo que le dolía el estómago, sudaba frío, incluso con la temperatura cerca de 0. Walter la observó de reojo sin ocultar su atención. ¿Estás bien?, pregunté. Ella solo asintió mirando al suelo, y en ese momento supe que no íbamos a salir de allí juntos. Por la tarde, el bosque comenzó a cambiar. Los troncos de los árboles tenían marcas de arañazos, como si las garras se habían clavado en la corteza a intervalos regulares. Un fuerte olor llenó el aire. Sangre, orina animal, algo pútrido. Janice se detuvo y se agachó junto a una roca. Había pelos oscuros pegados a una grieta. «Reciente», murmuró. «Esto pasó por aquí hace menos de 1 hora». «¿Qué es eso?», preguntó Cayo. Janice no respondió, solo señaló. Un mechón de pelos pegado a una rama, grueso, negro, como crin de caballo, pero más rígida. Avanzamos en silencio, ahora en marcha. Acelerado. Cada sombra parecía respirar. Cada susurro del viento sonaba como un gruñó. El sol ya estaba empezando a ponerse cuando encontramos el claro donde se suponía que debíamos instalar el campamento definitivo. Desde allí, al día siguiente, el helicóptero extraería. Pero algo andaba mal. Los árboles circundantes estaban marcados. En cada tronco, 3 arañazos verticales como símbolos, marcas territoriales. «Él sabe que vamos por aquí», dijo Walter. «Nos está guiando hasta aquí». Caius, que estaba revisando la radio, nos avisaron que no había señal, incluso por satélite. Silencio absoluto. Fue entonces cuando nos dimos cuenta. Erika ya no estaba con nosotros. Miramos a nuestro alrededor, gritamos, nada, simplemente había desaparecido, y en medio del silencio que siguió, oímos un sonido húmedo, una respiración pesada, el chasquido de una ramita, un gruñido amortiguado. Algo se movía al borde del claro, pero cuando señalamos linternas, nada, solo la maleza moviéndose. Walter levantó su rifle. «Listo, disparar. Si tengo que matar algo hoy, que sea ahora». Pero nada apareció, solo un aullido lejano que venía de donde veníamos, largo, irregular, y luego otro, más cerca, luego otro, como si hubiera más de uno. Janice palideció. «Está llamando a otros». Y en ese momento nos damos cuenta de que ese chico número 1 podría ya no estar solo. La noche cayó como un manto de plomo sobre las montañas y la oscuridad no trajo descansar. Encendimos una pequeña fogata escondida bajo una lona improvisada con ramas húmedas que desprendían un humo denso y acre. Las tiendas estaban amontonadas unas contra otras. De los demás, casi tocándose, como si la proximidad pudiera protegernos de lo que merodeaban por el bosque. Pero no eran solo el frío o los sonidos lejanos los que nos impedían dormir. Era la ausencia de Erika. Había desaparecido sin dejar rastro, sin un grito, ningún grito de auxilio, solo silencio y el recuerdo de las huellas. Extraño tras la pista de una quinta presencia entre nosotros. «Puede que se haya perdido», murmuró Caius. Por tercera vez esa noche, pero ni siquiera él lo creía.
Walter gruñó. O fue tomada. James, sentada con la escopeta sobre sus rodillas, no apartó la vista del bosque. Quizás no estaba tomada, quizás cambió. Nadie respondió. La hoguera crepitó, enviando una chispa que bailó en el aire antes de desaparecer. El sonido parecía más fuerte de lo que debería, como si la noche lo oyera todo. Observé a Cayo. Estaba inquieto, sudando frío, incluso con 3 capas de ropa térmica. Temblaba, evitaba nuestras miradas y se pasaba la mano por la cuello todo el tiempo. ¿Estás bien?, pregunté. Asintió demasiado rápido. Es solo el frío, pero algo andaba mal con él. Un olor sutil empezó a extenderse. No venía del bosque, venía de él. Un olor metálico mezclado con azufre y algo animal. Walter también lo sintió. Se levantó lentamente y se acercó, con la mirada estrechas como las de un perro olfateando el peligro. Cayo, dime, ¿alguna vez te mudaste? ¿Hoy? Cayo lo miró, luego a mí, vacilante, solo para orinar. 5 minutos. ¿Y por qué no se lo dijiste a nadie? Sí, hablé con Jenny, no me lo contó. Conmigo, dijo Jenny sin darse la vuelta. Walter levantó su arma. Quítate la camisa. ¿Qué? Ahora el silencio se volvió insoportable. Cayo dudó, respirando hondo. Empezó, desabrochando la chaqueta, luego el suéter de lana y por último, la camiseta térmica. Cuando le quitaron todo, vimos 3 cortes profundos en el abdomen que habían sanado. Forma anormal. La piel circundante era más oscura, como si se hubiera enquemado. En el interior y en medio del pecho un moretón en forma de garras. ¿Qué pasó?, pregunté. Cayo parecía no saberlo. Me desperté con esto hoy. Buenos días. No quería decir nada para no alarmarte. Alarmarte ahora sería demasiado poco, dijo Walter apuntando con el arma. No sabemos si sigues siendo tú. Y por Dios, no estoy infectado. Dilo mientras tu piel huele a carne podrida. Walter gruñó. Jenny se levantó lentamente. Tengo una forma de averiguarlo. Tomó un cuchillo de caza de su cintura y se acercó. Si se gira, la hoja quemará. ¿Eso es todo?, gritó Cayo. ¿Superstición? No. Experiencia. Se acercó con la espada. Cayo retrocedió desesperadamente, pero Walter lo contuvo. Solo dolerá si hay algo. Cosa equivocada. Janes presionó el cuchillo contra el hombro de Cayo. La hoja brilló. Por un segundo, nada. Entonces su piel empezó a chisporrotear, un sonido seco y grasiento, freír. Cayo gritó y cayó al suelo retorciéndose. La marca de la espada permaneció grabado en la carne. La piel burbujeaba a su alrededor. Fue mordido, dijo Gis, voz baja, casi triste. O rasposa. Está cambiando. Walter apuntó el arma. Yo lo detuve. Sigue siendo Cayo. Aún no se ha transformado, pero lo hará. Y cuando se transforme, no tendrá piedad de nadie. El grito de Cayo resonó por el bosque, y entonces oímos. De los árboles viene un crujido, otro, luego el aullido, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Hambriento, llamó al otro, susurró Janes. O los demás, no podemos quedarnos. Aquí, dije, atemos a Cayo. Si el cambio, lo afrontamos, pero por ahora él viene con nosotros. Walter se mostró reacio, pero cedió. Atamos a Cayo con cuerdas y lo pusimos en la tienda más cercana. Central. Lloró, tembló, pero sus ojos, los ojos empezaban a cambiar, pero oscuros, pupilas dilatadas, algo en él ya no era humano. Y afuera, entre los troncos silenciosos de la montaña, el aullido sonó de nuevo. Esta vez, más cerca. Esta vez, contestó otro. Al amanecer, el frío se había intensificado de forma antinatural. El suelo estaba cubierto por una fina capa de hielo, aunque no estábamos a suficiente altitud para eso. La naturaleza parecía suspendido en el tiempo, ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos.
Era como si la montaña contuviera la respiración. Cayo estaba inconsciente, cuerpo acurrucado bajo la manta térmica, atado con 3 vueltas de cuerda. Escalada, pero lo que más nos impresionó fueron los arañazos en la espalda dentro de la tienda. Garras. Había intentado salir durante la noche, incluso inconsciente. Las uñas eran largas y grisáceas. La piel alrededor de sus ojos está oscura como un moretón. Está cambiando más rápido que... Debería, dijo Jenness, escudriñando su rostro con disgusto y lástima. Quizás ya lo mordieron antes de llegar a la estación. Quizás ya lo estaban portador. Walter no dijo nada, solo preparó su mochila con movimientos precisos y seco. La decisión ya estaba tomada en su cabeza, y yo sabía cuál era. Cayo no se iría de allí con vida. Llevémoslo al punto de extracción, insistí. Sigue siendo humano. No por mucho tiempo, respondió Walter. Si se da la vuelta en pleno vuelo, no quedaba nadie en el helicóptero. La discusión fue interrumpida por algo peor. Sangre, un rastro que venía fuera de la tienda de Cayo y extendiéndose a lo largo del sendero, desapareciendo entre los arbustos. No era de Cayo. Las cuerdas estaban intactas, ni siquiera había conmovido. La sangre era fresca, oscura y espesa, y había huellas junto a ella, no humano. 3 dedos, yemas anchas, garras profundas. Hay otro aquí, dijo Jess, levantándose. Y está herido. Seguimos el rastro armados con Walter a nuestro lado. Al frente, Jenness en los flancos y yo cubriendo la retaguardia. El camino se hacía cada vez más hostil. La vegetación parecía quemada en algunos lugares, los arbustos aplastados por algo que pasó a toda velocidad. Y luego, en medio de un horror. Encontramos a Erika, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba colgando boca abajo de un árbol, sujeto por sus extremidades retorcidas como garras, su rostro desfigurado, sus ojos arrancados, pero no había sangre en el suelo. El cuerpo estaba seco, drenado. Era una advertencia, un trofeo. Y había algo más. Símbolos grabados en el tronco alrededor del cuerpo. Formas primitivas, casi tribales, hechas con las garras de la criatura. Jenness se arrodilló y tocó el suelo. No es solo uno, estamos rodeados. El viento soplaba, en fuerte, llevaba el acre olor de la muerte. Y entonces oímos, no un aullido, sino un susurro. Sí, un susurro que viene del bosque, temblando como si repitiera palabras. Humano, pero sin entender el significado. Ayúdenme, ayúdenme. Era la voz de Erika. Pero ella estaba muerta. Era imitación, era provocación. Las criaturas estaban estudiándonos, copiándonos. Tenemos que regresar, dijo ahora. Pero el camino estaba bloqueado. Los árboles estaban caídos, las ramas estaban retorcidas. Era como si el bosque se había reconfigurado durante la noche para atraparnos allí. Una trampa. Cuando regresamos al campamento, el caos, la tienda donde estaba Cayo destrozado, las cuerdas rasgadas como papel y en el lugar donde había estado, solo marcas de garras en el suelo y una única huella humana grande, desnuda y húmeda. Se había escapado o se había caído en el bosque con los demás. Walter juró, amartillando el arma. Ahora solo somos 3. Pero lo sentí. No éramos 3, éramos los perseguidos. Con cada paso, la selva parecía más viva, más densa. El frío se intensificó y el tiempo pareció pasar lentamente. Las huellas de Cayo continuaron hacia el lecho seco del arroyo. Pero algo extraño ocurrió allí. Las huellas humanas se volvió bestial, poco a poco, como si estuviera cambiando en medio de camino. Y luego nada, ningún rastro, ninguna pista, solo vacío. Ellos, caminemos juntos ahora, dijo Jenness. O se unió a ellos o fue perseguido por ellos, contraataqué. Pero incluso mientras lo decía,
Supe que Cayo ya no era uno de nosotros. La pregunta restante era, ¿regresó como lobo o se quedó como hombre? Y eso lo cambió todo, porque ahora cualquier sombra era una amenaza, cualquier la voz, un error, y cualquier rostro familiar, una máscara. Bajamos por la lecho de un arroyo seco, rodeado de muros de piedra cubiertos de musgo, con árboles retorcidos que forman un techo casi impenetrable. El silencio era tan denso que parecía sólido, como si estábamos caminando dentro de un ataúd. Walter caminaba delante, con el arma en la mano, puño, mientras Jenny cubría nuestros flancos con ojos de águila. Seguí la retaguardia e intentaba controlar la respiración que salía en bocanadas blancas, pero con cada paso la sensación de que nos observaban se volvió insoportable. El olor fue lo primero, advertencia, hierro, azufre, carne cruda. Entonces se oyó el sonido, un arrastrar de pies, el chasquido de una ramita, una respiración pesada que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. «Están rodeándonos», murmuró Janice. Walter levantó el puño, señal de alto. Nos quedamos quietos intentando descifrar de dónde venía el peligro. Entonces oímos una voz. Walter, era Cayo, pero algo andaba mal. La voz era arrastrada, gutural, como si saliera de una garganta deformada. «Walter, ayúdame». La sombra apareció entre los árboles, balanceándose como si aún fuera humana. Por un momento se parecía a Cayo, con la ropa puesta. Desgarrado, cuerpo arqueado, ojos suplicantes. Pero cuando entró en el haz de nuestra linterna, el horror se reveló. La piel estaba desgarrada en varios puntos de sutura, revelando músculos que se movían bajo la carne. Las manos habían crecido en garras negras y la boca extendida más allá de los límites humanos, llena de dientes largos e irregulares. Los ojos no eran de Cayo, eran amarillos, brillando en el oscuro. «¡Dispara!», gritó Janice, pero Walter dudó. Era Cayo. Todavía parecía Cayo, al menos por unos segundos. «Soy yo, Walter. Ayúdame». La voz salió entrecortada, pero pronto se convirtió en un gruñido animal que se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Dio un paso adelante. Walter disparó. El disparo resonó como un trueno en la garganta del arroyo, impactando a la criatura en el pecho. Cayo, o lo que quedaba de él, cayó de rodillas dejando escapar un aullido gutural. Pero no murió. Se levantó lentamente, como si la bala fuera solo una molestia. Las garras atravesaron el aire, golpeando a Walter en el hombro y estrellándolo contra la roca. La sangre brotó. Corrí y tiré de Walter hacia atrás, mientras Janice disparaba 2 veces seguidas. Las balas impactaron en la cabeza de la criatura y ésta cayó al suelo, temblando en espasmos. Silencio. El cuerpo de Cayo yacía inmóvil. Walter respiraba con dificultad y tenía el hombro en carne viva. «Quítatelo, quítatelo. Presiónalo aquí», ordenó con voz temblorosa. «Hice lo que pude», dijo. Janice se acercó al cuerpo y se arrodilló, iluminando con la linterna el rostro, desfigurado. «Ya no era él», murmuró, pero antes de que pudiera terminar la frase, el suelo vibró. No una, pero varias presencias se acercaban. Empezaron a aparecer ojos entre los árboles, docenas de ellos reflejando la luz como luciérnagas amarillas. El aire llenó de aullidos. No estaban solos, nunca lo habían estado. El tipo número 1 había hecho otros. «Se están multiplicando», susurré, sintiendo el hielo subir por mi columna. Columna vertebral. Janice amartilló el arma, pero la mirada en sus ojos lo delató. Ella sabía que no había suficientes balas. Walter, incluso sangrando, intentó: «Levántate, si nos quedamos aquí, será el fin». Fue en ese momento, una de las criaturas entró en el círculo de nuestra linterna. Era más grande que Cayo, mucho más grande.
hombros anchos, piernas arqueadas, cuerpo cubierto de viejas cicatrices. Pero lo que nos congeló fue el rostro, mitad humano, mitad bestia, como si la transformación se hubiera quedado atrapada entre dos mundos. Era inteligente, nos veía no como presas, sino como enemigos. Sujeto número 1, gruñó bajo, un sonido profundo, casi humano, y luego, a nuestro horror, pronunció solo una palabra, prolongada, gutural, más clara, huir, y luego avanzó. El ataque fue brutal y rápido. El sujeto número 1 cargó, como una pared de músculos y dientes, sacando la escopeta de las manos de Jennings con un golpe que la envió volando. Walter disparó al pecho de la criatura, pero la bala solo la hizo retroceder. Por un segundo, el rugido que soltó no era solo ira, era triunfo, como si ya hubiera ganado antes de empezar. La oscuridad del bosque explotó, en movimiento. Otras sombras aparecieron entre los árboles, aullidos entrelazados, garras arañando el suelo. Estábamos rodeados, corrimos, no había opción. Tiré Walter, aunque sangraba y cojeaba, mientras Jennings cubría nuestra retirada con disparos. Cada disparo iluminó el bosque como un rayo, revelando siluetas deformadas que se acercaban por todos lados. Subimos una cuesta empinada, tropezando, sobre raíces y rocas, escuchando a las criaturas cerca, respirando pesadamente, casi tocándonos los talones. Cuando llegamos a la cima, el cielo empezó a claro y allí, a través de la niebla color plomo, apareció el helicóptero, el sonido de hélices cortando el aire como la promesa de salvación. Gritábamos, saludábamos, corríamos. Con las pocas fuerzas que les quedaban, las criaturas avanzaron, pero se detuvieron en el borde del claro, como si un límite invisible les impidiera acercarse de la ruidosa máquina. Simplemente se quedaron allí mirando, aullando, olfateando el viento. El sujeto número 1 se elevó sobre una roca, más alto, imponente, con la mirada fija en mí. No corrió, no atacó, solo observó. El piloto nos metió rápidamente en el avión. Walter se dejó caer en el asiento, sangrando y pálida. Janice temblaba, todavía agarrando el arma con dedos blancos. No podía apartar la vista de la ventana. Mientras el helicóptero ascendía, los hombres lobo se retiraban lentamente al bosque, desapareciendo como fantasmas en la niebla. Pero el sujeto número 1 permaneció allí, inmóvil, mirando fijamente el avión hasta que desapareció bajo las nubes. El vuelo de alrededor había un silencio absoluto. Ninguno de nosotros tenía fuerzas para hablar. Walter, respirando con dificultad, con la camisa empapada en sangre. Jennings miró el suelo con los ojos vidriosos. Los miré, cada detalle, cada gesto, porque algo no salía de mi cabeza. Esas huellas, las 5 marcas en la arcilla, la desaparición de Erika, el olor extraño que sentí en Cayo antes, de su transformación, y luego un recuerdo aún peor. En el diario de Álvaro Can, la última entrada decía que 3 se habían infectado. 1 murió, 1 se convirtió en el número 1, pero el tercero nunca lo fue, identificado. Sentí el hielo apoderarse de mi pecho. Miré a Walter, luego a Janice. El helicóptero iba camino a la civilización. Pero, ¿y si no hubiéramos? Dejamos atrás el mal. ¿Y si nos lo hubiéramos llevado? Allá afuera, en las montañas, desaparecieron bajo la niebla. En el interior, el silencio se convirtió en paranoia. ¿Quién de nosotros seguía siendo humano? Si has llegado hasta aquí, dime. ¿Y si el sujeto número 1 no se había quedado en Mantiqueira? ¿Y si ya estaba entre nosotros, viviendo de incógnito en la ciudad? ¿Y esperando la próxima noche de luna llena? ¿Qué harías si sospecharas? ¿Que alguien de tu familia ya no es humano?
Deja tu comentario y dale me gusta, video y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia, porque la oscuridad de las montañas aún guarda secretos que no lo sabes.